Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos de nuevo por su presencia en esta quinta conferencia del ciclo dedicado a la reserva de Muniellos. El tema que hoy va a exponer nuestro conferenciante, Pedro García Robés, es sin duda uno de los que más interesa a la población general, que es el de la fauna vertebrada de la reserva. Es decir, lo que el común de los mortales suelen llamar los animales de los bosques, ¿no? Bueno, Muniellos tiene una fauna forestal muy variada, pero que lo cierto es que suele pasar bastante desapercibida para el visitante. Y esto produce con frecuencia decepciones en muchos de los turistas de la reserva, que van a la reserva. Porque no pocos de ellos me han comentado, sí, el bosque es muy grande, es muy bonito y tal, pero no se ve ningún animal. Bueno, esta relativa decepción es producto de unas expectativas de antemano equivocadas. Pues muchos visitantes que llegan a Muniellos imaginan que están en un lugar tan bien conservado como este, pues que sería muy fácil observar mamíferos, aves, reptiles, anfibios y tal, y puestos ya a pedir pues la gran tríada de la fauna cantábrica, o sea, el oso, el lobo y el urogallo. Y en efecto, bueno, pues en Muniellos hay una fauna muy rica en especies forestales, pero su observación es otra cosa mucho más complicada, y no digamos ya su catalogación y su censo. Por ello, el muestreo y la investigación sobre la fauna vertebrada de Muniellos resulta especialmente interesante para saber realmente qué animales son los que pueblan la reserva. Y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de uno de los investigadores que ha participado en esos estudios y en esas catalogaciones de la fauna, y que por tanto mejor conoce la fauna vertebrada de Muniellos, y que a continuación les presento. Pedro García Robés González se licenció en la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de Oviedo en el año 1992, donde también recibió sus cursos de doctorado. Entre 1997 y 2007, en esa década, se incorporó al Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad, el INDUROT, en el que realizó actividades de gestión de los recursos naturales de Asturias, principalmente en cuestiones relativas a la conservación de la fauna. Trabajó entonces con diferentes vertebrados, en especial con las aves, y en este periodo, en esta década, fue uno de los participantes en el estudio que se desarrolló en la reserva de Muniellos, que se publicó en el año 2003, donde se muestreó, se censó y se catalogó la fauna vertebrada de este espacio natural. Tras esta década en el INDUROT, Pedro se incorporó como biólogo de la Administración del Gobierno del Principado de Asturias en el año 2007, y desde entonces es un trabajo que sigue desempeñando desde entonces hasta el día de hoy. Se encarga allí del censo de especies, de la gestión de espacios naturales de Asturias como técnico biólogo y el manejo de distintas especies silvestres. Ha participado además en numerosos informes y publicaciones como el Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias y el Atlas de Aves Nidificantes de Asturias. Y desde hace un par de meses pues es director conservador del Parque Natural de Somiedo. Les dejo con su exposición y su presentación, que como ven nos ofrecerá uno de los mejores conocedores de los vertebrados de Muniellos. Muchas gracias. Espero que se vea bien la presentación. Bueno, lo primero, dar las gracias a Rivera por invitarme a estas charlas. Y bueno, voy a intentar ser lo más ameno posible. Suelo ser muy breve, pero intentaré que sea un poco llevadera la charla. Bueno, descripción, me voy a entretener poco en la descripción de Muniellos, porque ya supongo que os lo daría en estas charlas anteriores. Está situado en el suroccidente de Asturias. Se declaró en 2002 Reserva Integral de Muniellos. Superficie de 5.488 hectáreas y está situado entre los concejos de Cangas de Narcea y Ibias. En Cangas de Narcea están los valles de Muniellos y la Vilella, y en Ibias el de Valdebois. Las figuras de protección que tiene Muniellos son casi todas las que puede tener. Reserva Natural Integral, está integrada en el Parque Natural de Fuentes de Narcea de Gaña e Ibias, es reserva de la biosfera,
lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves. Esas dos últimas figuras son pertenecientes a la Red Natura 2000. Para esta charla se revisaron varios trabajos. Por una parte, el primero que hay de aves así expreso fue de un guarda que estuvo allí, Luis Aurelio Resusategui, que escribió un artículo sobre la avifauna de la reserva de Muniellos. Después también tomamos de referencia el libro de Muniellos de Chema Formentí. Después hay también varios estudios. Tomamos de referencia un estudio de la Sociedad para el Estudio y la Conservación de los Murciélagos de Asturias, publicado por Rolando Rodríguez, Félix González y Alfredo Nicieza, sobre quirópteros de la reserva de Muniellos. Después el libro que se publicó, que mencionó Chema, sobre los vertebrados de Muniellos, que aquí el alma del libro está por ahí sentado ahí detrás, Carlos Nores, que fue el que un poco lo ideó, la forma de desarrollar los trabajos, que sirvieran un poco de como guía para futuros muestreos y llevar un seguimiento de la fauna en general, distintos grupos de Muniellos, y que se pudiera extender a otras partes de Asturias. Y después, para complementar todos estos datos, se usó el Inventario Español de Especies Terrestres. Es una base de datos muy amplia que recoge los atlas de fauna vertebrada, diversas publicaciones y datos que van llegando de otras bases de datos que se incorporan. Sobre todo hay mucha incorporación de quirópteros, que son muy activos en la Sociedad Española para Conservación de Murciélagos, la SECEMU, y suele pasar muchos datos. Como decía Chema, el que vaya a Muniellos a querer ver fauna, más bien que ponga el oído y que mire para el suelo a ver rastros. Se escucha mucho y se ve poco. Sabéis que para acceder a Muniellos hay que pedir permiso, hay 20 plazas limitadas al día, que no se puede acceder libremente, y entonces, bueno, depende a qué época del año vayáis, podéis ver más o menos. Ya lo veréis aquí, lo que hay. Aquí un poco por grupos. En peces hay una especie de las 19 catalogadas en Asturias, la trucha, ya lo veremos un poco más adelante, es un porcentaje muy pequeño. Anfibios, bueno, está bien representado, el 64% de las especies, 9 de 14. Reptiles, más o menos la mitad, el 50%, 13 de 26. Aves, como veis, sobre el 30%, 113 especies de 380. Eso tiene una explicación clara. Hay muchas aves marinas, acuáticas, que no tienen representación en un espacio eminentemente forestal. Mamíferos, más o menos el 50% de las especies presentes en Asturias. Vamos a hablar un poco de los peces, truchas. Bueno, en la reserva, como ya había dicho antes, solo hay trucha. De forma natural, trucha. Que yo sepa, no se ha detectado ninguna otra especie por ahora. Es una reserva que no se explotó desde el año 73, piscícolamente, o sea que tiene unas poblaciones muy naturales, dinámica natural. Entonces, para ver cómo evolucionaban esas poblaciones, se hizo un trabajo de pescas eléctricas en varios regueros y ríos de los principales valles. Valdebois, el río principal, el Abiouga, en la parte más baja, o sea, recogiendo todas las aguas, es en la parte más ancha, por debajo de Valdebois. El reguero Pontigón, más o menos en cabecera. En la Vilía ya 2 regueros, porque el río Ibias que pase por allí era demasiado grande y dificultaba un poco lo caudaloso que iba y lo ancho que era para hacer la pesca eléctrica. Y después en Muniellos, los ríos principales. El río Muniellos justo a la entrada, un poco más para arriba, a medio camino de las lagunas, y después el río Candanosa y el Teixerúa, que son los afluentes principales de la cabecera del Muniellos. Ahí veis la superficie muestreada en metros cuadrados, supongo, sí, se ve bien. Y la población estimada para esa superficie. Del dato para comparar es la densidad por cada 100 metros cuadrados. Como podéis ver, hay tres zonas que tienen, bueno, el reguero Beseu con una buena densidad, en la Vilella, el río Biolga también, en Valdebois, y el río Muniellos, sobre todo, en la Candanosa y Muniellos. Tiene una densidad que, comparada con otros estudios que hay de otras zonas, es una densidad buena.
Los regueros pequeños suelen tener densidad pequeña porque no tienen un hábitat muy amplio, propicio, y como vais a ver ahora, en distribución de tallas de los individuos que salieron, los regueros suelen tener pocos individuos y de un tamaño pequeño. Veis el reguero Pontigón, con muy pocos individuos de un tamaño normal. El Aveseu tiene sobre todo en torno a 5 en aquel año. Son zonas de frezaderos y suelen quedar ahí muchos alevines y pequeños truchas que después, cuando crecen un poco más, van a los ríos principales. Después, como podéis ver arriba del todo, en el río Abiolba, Munillos, se ven que el tamaño que alcanzan las truchas no es muy grande, son ríos de alta montaña. Crecen poco, son aguas frías, tienen poca cantidad de comida y el ciclo se reduce un poco cuando pueden comer y crecer. Se ven, si os fijáis un poco, en los ríos se ven marcadas las clases de edad. Por ejemplo, en el Abiolba se ve una pequeña clase de edad de un individuo solo, pequeño, en torno a 5 centímetros, serían los ejemplares de ese año. Después hay un hueco entre 5 y 10 que, si veis otros ríos como la Candanosa, hay otro pequeño pico. Sería la población del año siguiente. Entre 10 y 15 hay otro pico, sería el año anterior. Después, los picos que hay marcan más o menos los años de trucha, generaciones de trucha. Después, cuando según van creciendo, ya dejan de crecer, se deja de ver tanto los picos y ya es más difuso porque crecen menos las truchas, no alcanzan un tamaño muy grande. Anfibios. Bueno, se detectaron 5 especies de orden Caudata, los tritones y salamandras. Solo falta, de las que hay presentes en Asturias, el tritón palmeado. No se detectó, no aparece en ninguna base de datos, pero no es descartable que pudiera haberlo. Porque... ¿Jaspeado? Sí, el jaspeado. Perdón. Salamandra rabilarga, la veis aquí, está presente sobre todo en las partes bajas, a partir de 1000 metros para abajo. Se encontró en casi todos los valles. La salamandra común está muy ampliamente distribuida por todo el espacio. Después tenemos el tritón alpino, que apareció en unas pequeñas, lo vais a ver ahora en los estudios que se hicieron, en un par de lagunas. Arriba tenéis el tritón ibérico, que está bastante bien distribuido al lado de los ríos y en alguna laguna, y el tritón palmeado, que aparece más restringido. De las especies de llanuros, eso ya es más pobre con respecto a Asturias, está el sapo partero. Aquí tenéis una foto con la característica que tiene, que es el macho que porta los huevos y los arrastra hasta que eclosionan, que los lleva cerca de una fuente, de un curso de agua. La rana patilarga, endemismo del noroeste ibérico, que es bastante frecuente en los ríos, cerca de los ríos. La rana bermeja, que se ve por gran cantidad de zonas, es muy terrestre y es muy abundante. Y el sapo común, que también es bastante abundante, localizándose frecuentemente cerca de ríos y en las lagunas. De estas especies se hizo un muestreo específico para los tritones. Se hizo un muestreo que consistía en pasadas de 10 minutos con una sacadera dentro del agua, recogiendo todos los ejemplares, y en la mayoría de las lagunas 3 pasadas. Después se hacía un índice de individuos por cada 10 minutos para poder comparar. Las lagunas muestreadas fueron la de Penavelosa, veis ahí las características. La mayoría de ellas están entre 1300 y 1400 metros, 1500. Las más pequeñas son las de La Pena, que es la más alta, que se queda encima de la laguna La Grande, es muy pequeñina, 400 metros y muy poco profunda, y la Beizuna. Después los lagos las lagunas más conocidas son la Isla, que es la que llega la mayoría de la gente que hace el recorrido, la Honda y la Grande, que llega la gente que tiene fuerzas, va hasta la Grande. Penavelosa, la Beizuna y La Pena, y yo creo que la Grande, son las que no están más restringido el acceso. Abundancia que aparecieron. Como veis aquí en la tabla de abajo, el tritón alpestre solo apareció en Penavelosa y la charca de la Beizuna.
Después aparecieron algún pequeño, un bebedero que había en la Viliella, más al este. En su tiempo, no sé si se encontró en algún sitio más, la localidad de Penavelosa era la distribución más occidental de esta especie, en Europa. El tritón ibérico es el otro endemismo del noroeste de la península ibérica y, como podéis ver, era el más distribuido por 3 lagunas, las más grandes las principales. El tritón alpino estaba en lagunas, Penavelosa, que es medio laguna, medio turbera, en el valle de Valdebois, y la Beizuna, que era la cabecera del Teixirúa, y es también una laguna muy pequeña. Reptiles. Para los reptiles no se hizo ningún estudio, nada más que presencia o ausencia de cuando se iban haciendo recorridos para otras especies, detectar lo que había. De la familia Anguidae había una especie, el lución. Esa se veía de vez en cuando, por algún borde de camino debajo de las hojas, no era muy frecuente verla. De reptiles, lagartos y lagartijas, 7 especies. Aquí podéis ver lagarto cerrado, no sé si es allí, pero hay muchos datos de alrededor, de la zona de Irias, que es más térmica, de cerca de Moal, yo creo que incluso de Degaña. Lagarto verde y negro, otro endemismo del noroeste de la península, bastante habitual verlo, sobre todo en zonas un poco más bajas. Lagartija de turbera, hay un dato de la zona del puerto del Conio, yo no logré verla allí, pero hay hábitats de turbera y zonas muy húmedas que tienen buena pinta para ella. Lagartija serrana, muy abundante. Por todo Muniz, en zonas soleadas, se ve tanto por zonas de roquedo, por zonas forestales soleadas y subiendo por los troncos. La lagartija ibérica, otro endemismo de la península, y la lagartija de roquera, muy abundante en ciertas zonas de roquedo. Aquí tenéis un ejemplar de lagarto verde y negro en la reserva. Lagartija de turbera, lagartija serrana y la lagartija roquera. Entre los reptiles, los ofidios, tenéis ahí la culebra lisa europea, también se vio la culebra lisa meridional, hay datos de ella. No es muy abundante, no se ven los reptiles ofidios, poco se ve. La más abundante es el que más asusta a la gente, la víbora. Después está también citas de culebra viperina, es la más acuática de todas. De culebra de collar. Y de víbora cantábrica. Una característica de Munillos es que cuando vas haciendo un recorrido habilitado por la parte alta del camino de las lagunas, en las zonas soleadas, es bastante frecuente ver salir del camino y sobre todo la forma melánica, negras. Negras así, un negro brillante tipo azabache, son, al que le gusten los ofidios, ejemplares muy guapos. Vamos con las aves. Esto ya tuvo mucho más trabajo. Aquí veis un poco por grupos parte de las que hay allí. Voy a explicar aquí un poco las que no trato después, voy a explicar un poco lo que hay. De ardeidas o las garzas, son común ver la garza real en invierno, sobre todo, otoño-invierno, épocas de paso, por los ríos metidas hasta en las cabeceras. Otra especie que apareció por allí alguna vez, pero en paso en alguna laguna, la garceta común. De anátidas, hay datos en alguna zona ancha de río, en las lagunas de Anade real y después de cerceta común. Dentro de la familia de Accipitidae, rapaces y Falconidae, ya hablaremos después de ellas. De familia Faisanidae son las perdices y codornices, pues hay las dos perdices, la roja, la pardilla y después codorniz, que puede extrañar un poco. Yo cuando lo vi antes de hacer este trabajo allí, digo, ¿qué hace una codorniz en un hábitat predominantemente forestal? Hasta que una vez por primavera, yendo a hacer un trabajo a última hora de la tarde por ahí, en una pista tuve que parar porque había allí algo en medio de la pista que no se apartaba entre la hierba y era una codorniz que parecía que se iba a dejar coger, pero
salía volando. Son cosas que pasan, que le pilla la migración y cuando tiene que descansar para en el sitio más apropiado que encuentra. Después, Tetraónida, el urogallo, uno de los últimos reductos que quedan en Asturias. Escolopacidae son, limícolas. La más representativa y forestal de todas es la arcea, bastante abundante por zonas altas, sobre todo de la reserva, y después otras dos que se ven en paso por los ríos y alguna laguna, que son el andarríos chico y el andarríos grande, sobre todo en migración. De Columbidae, que son palomas, 4 especies, una que la hay por muchos sitios de la reserva, que es la paloma torcaz. El resto son tórtola turca, más asociada a algún pueblo de alrededor. Últimamente, de aquella se veía muy raro, del año 2000 por ahí. Y después la tórtola común, que debió ser más común cerca de Valdebois, la Viliella, Larón, pero ahora es muy raro. Solo se ve en paso y cada vez más escasa en Asturias. Cuco, bastante común en la época de primavera, se escucha su canto por muchos sitios. De rapaces nocturnas, Trigidae y lechuzas ya hablaremos después. El chotagabras repartido por toda la reserva, pero no tan abundante como pudiera parecer. Vencejo sobrevuela constantemente en esta época la reserva. Martín pescador, Alcedinae, pues es raro verlo allí. De hecho, en los muestreos que hicimos no apareció, pero algún ejemplar en paso puede aparecer en los ríos más importantes o en alguna laguna. La bubilla Cupidae, pues se ve en paso. Pícidos, hablaremos de ellos después. Aláudidos son, los datos que hay son de la alondra común. Se puede ver en las zonas altas, de más matorral, brezal, con alguna zona de pastizal. Y después hay datos que aparecen en las bases de datos de cobujada común. Yo creo que es una confusión porque no es hábitat ni zona para ella. Después, Irundinae son las golondrinas, 3 especies, solo faltaría la golondrina dáurica. Se ven allí golondrina común, avión común y avión roquero. Las dos primeras en la periferia, cerca de los pueblos, y el avión roquero, donde hay alguna cortado bastante grande, allí aparece. Después ya empezamos con paseriformes, familias más abundantes. La Motacillidae son lavanderas y bisbitas. La lavandera cascadeña se ve muy frecuentemente por los arroyos, hablaremos de ella después. Y después bisbitas son abundantes en las zonas más abiertas. Se ven 4 especies: la bisbita arbóreo, la bisbita común en invierno, bisbita campestre en las zonas más altas, así más abiertas, con llerones, y después la bisbita alpina también en las zonas más altas. Trogloditidae, una especie, el chochín, por todos lados. Es una de las especies más abundantes que te aparece por todos lados. Como veis, hay muchos grupos de aves. Cinclidae, ya hablaremos ahora, es el mirlo acuático. El Prunellidae es el acentor común. Es un poco raro que no haya datos de acentor alpino, sobre todo en las zonas más altas de la reserva. El acentor común pasa como el chochín por todos lados. Entonces, que donde tengan un poco de matorral, ahí está. Familia túrdido, son zorzales, mirlos, petirrojo, collalbas. Las especies forestales están casi todas representadas ahí. Petirrojo, muy abundante por todos lados. Las collalbas ya se suelen ver en pasos o en alguna zona muy propicia, abierta. A lo mejor queda alguna cría por el verano. Sílvidos son currucas, mosquiteros, zarceros. Son abundantes las currucas capirotadas, mosquitera, zarcera. Mosquiteros también se ven bastante bien. Después zarceros ya demasiado alto para ellos. Familia Musicapidae son los papamoscas. 2 especies presentes en paso y alguna criando, como el papamoscas gris. Páridos, hablaremos de ellos, son las especies forestales por autonomasia. Mito, lo mismo, acompaña mucho a los páridos. Sítidas son el trepador azul, especie muy abundante por allí, y como los páridos es un paraíso para ellos, monillos. Tichodromidae, el treparriscos. Hay algún dato de treparriscos en roquedos, sobre todo fuera de época de cría, en invierno. Certidae son los agateadores, son especies forestales también, y hay las 2 especies, el agateador común y el norteño, hablaremos después un poco de ellos. Lanidae son los
Los alcaudones, una especie, el alcaudón dorsirrojo, se ve sobre todo alrededor de los pueblos de Valdebois, La Vilella, donde tiene un poco de prado y sebes. Córvidos, se ven por allí, lo más normal es ver cuervos sobrevolando la zona, alguna corneja en los alrededores, choa piquirroja, arrendajo por todas las partes de la reserva, es especie forestal, y la urraca cerca de los pueblos también. Oropéndola, es una especie que en migración se ve y puede quedar en las zonas más bajas de los valles alguna pareja criando. Paseridae es el gorrión común, los datos que hay, sobre todo en los pueblos. Dentro de la reserva no se mete. De fringílidos, bueno, hay muchas especies, la más abundante que hay ahí dentro de la reserva es el pinzón, que está por todos lados, el pinzón vulgar. Por invierno puede llegar el pinzón real del norte de Europa y bueno, se puede ver así como un poco especial para Asturias porque hay el ¿cómo se llama este? El verdelón serrano, que bueno, Camachuelo es muy abundante. Y después dentro de los Embericidae, que son los escribanos, una sola especie detectada, que es la más así, que está en sitios un poco más agresivos, que es el escribano montesino. Ahora bueno, voy a desarrollar un poco algunos de estos grupos que os dije. Aves nocturnas, bueno, las presentes allí son el autillo, una especie migradora, llega en primavera. Búho real, hay algún dato de búho real por los alrededores y por Muniellos. Mochuelo, cárabo, que es la especie con diferencia más abundante de la reserva, es muy forestal. Búho chico, que hay algún dato por allí. Lechuza, sobre todo en los alrededores, pueblos de alrededores. Y chotacabras europeo. ¿Qué se hizo en el seguimiento de 2002 allí? Pues bueno, se siguió el programa nocturno de SEO BitLife que desarrolló en 1999 para hacer un seguimiento de rapaces nocturnas en toda la península ibérica. Entonces la metodología era estaciones de escucha, o sea, te vas a un sitio con una grabadora, pones el canto de la especie durante 5 minutos, esperas 3 minutos y se vuelve a poner de otra especie 5 minutos, esperas 3 minutos y así hasta que terminas el listado de especies que vas a muestrear. Se hizo en 2 épocas del año, a finales de invierno, para unas especies que suelen reclamar y cantar más en esas épocas, y en primavera, a mediados de primavera. Entonces se hicieron varias estaciones en Muniellos, Valdebois y La Vilella, se repartió un poco por los 3 valles y bueno, las especies que aparecieron, cárabo y mochuelo. De todo el listado anterior ya veis que no aparece mucho. A lo mejor no era la época adecuada, o a lo mejor no eran las mejores condiciones, pero bueno, el cárabo con diferencia, como podéis ver en la columna, era la especie más abundante. Mochuelo estaba muy localizado en una zona, cerca de casas. Pícidos son las especies que, bueno, forestales las hay por todos lados allí, en principio. Torcecuello, bien enlistado, no se detectó. Pito real, picamaderos negro, pico picapinos, pico mediano. Aquí datos de pico mediano que, bueno, son de hace ya muchos años, desde hace ya bastantes, no hay ningún dato cercano de Muniellos. En el pasado a lo mejor fue bastante abundante allí, pero bueno, tiene hábitat abundante, pero está un poco de lo que es ahora el área de distribución actual, que llega más bien para el oriente de Asturias como límite de distribución de la cordillera cantábrica. Y pico menor, que en Asturias y en Muniellos es una especie fantasma. A verlo haylo, pero verlo ya es otra cosa. ¿Qué se hizo para los pícidos? Pues algo parecido a las nocturnas. Se siguió la misma metodología y las mismas rutas. Se hicieron 5 minutos de reclamo, 3 de espera, en Muniellos, Valdebois y La Vilella. Como veis, los resultados pues no son muy buenos. Muniellos, en el valle de Muniellos solo se detectó pito real. En Valdebois, pito negro. Y en La Vilella, pico picapinos. Muy mal repartido. Como había otros estudios de aves haciéndose, se utilizaron esos datos para comparar. Entonces, para seguir el conjunto de comunidades de aves,
estaciones de escucha, que es estar quieto en un sitio y escuchar durante 10 minutos lo que se escucha alrededor, y ver lo que se ve, se apunta. Esto dio mejores datos, lo podéis ver aquí a la derecha. El pito negro no estaba solo en un sitio, es más abundante en Muniellos, un poco menos en Valdebois y menos en la Vilella. Sigue un poco lo que es porcentaje de superficie forestal. Muniellos es el valle más forestal de todos, Valdebois es un poco menos forestal, tiene más zonas abiertas, y la Vilella es el que menor superficie forestal tiene. El Pito Real más o menos igual por los 3 valles, y el Pico Picapinos más abundante en la Vilella, el sitio más abierto, y en los otros 2 valles igual. Mirando por hábitats ya se ven alguna diferencia. El Pito Negro abunda más en robledales umbrófilos, o sea, los robledales que están a la sombra, y el abedular. El Pito Real abunda más en el robledal xerófilo, y el Picapinos más o menos está igual por todos lados. Aparece algo matorral porque, bueno, en la zona de matorral que se estudió había algún árbol suelto, y bueno, el Picapinos suele aprovechar mejor esos espacios. Ahora seguimos con las aves de ribera. Aves de río, aquí se consideran 2 especies, el mirlo acuático y la lavandera cascadeña. Se hicieron 2 experiencias de recuento directo de ejemplares, haciendo subida, tramos de ríos aguas arriba, y después en el trayecto de bajar el río también se contaron. Entonces, en la tabla de aquí abajo, no sé si se ve bien, veis los resultados de individuos estimados por tramos de río de más o menos 1 kilómetro, y la densidad estimada. Más o menos se estimaron para el río, la parte baja del río Muniellos, 5 individuos, son 3 kilómetros más o menos, y una densidad, para comparar con otros sitios, de 15 individuos más o menos por cada 10 kilómetros. La bandera cascadeña se repartió más desigualmente, como podéis ver en los tramos, 4 individuos y una densidad un poco menos, 12 individuos más o menos cada 10 kilómetros. Como estos datos eran un poco así, bueno, compararlos con otras cosas que teníamos, conteos ligados, que ya es un poco más complicado de estimar, pues bueno, en mirlo acuático salieron 22 individuos por cada 10 kilómetros estimados, porque aquí en los conteos ligados lo que se hace es estimar los que no viste. Tú vas a hacer este recorrido y supones que ves todo, como sería observación directa, el recuento directo anterior, pero con conteos ligados lo que haces es estimar los que se te pudieron pasar y no viste. Entonces aumenta un poco la estimación de mirlo acuático a 22 individuos cada 10 kilómetros, y para la bandera cascadeña aumenta también otro poco, 15,6 individuos. Como se había también programado transectos ligados al bosque de ribera, pues se compararon esos datos que salieron ahí, que eran transectos contando todos los pájaros, que había tanto en los árboles como en el río. Entonces estos transectos se tuvieron para mirlo acuático densidades de 20 parecidas a lo que había anteriormente, y para la bandera cascadeña mayores, 27 individuos por cada 10 kilómetros. Y en febrero, que es cuando empieza a reproducirse el mirlo acuático, se estimó una densidad de 15 individuos por cada 10 kilómetros, y no se detectó la bandera cascadeña. Eso quiere decir que a lo mejor en condiciones de mucho frío las lavanderas se ven desplazadas a partes inferiores que tengan más disponibilidad de comida, porque en algunas épocas del año partes de los arroyos y orillas de los ríos si hay muchas heladas, pues con la sombra que hay ahí suelen estar congeladas las orillas. Comunidad de aves. Aquí hablar de las 34 especies sería muy largo, entonces os voy a hablar de qué hábitats tienen más especies y densidades. Entonces os explico qué es un transecto. Un transecto es hacer un recorrido de varios kilómetros en que se anota lo que se ve 25 metros a cada lado del camino que realizas, y aparte se anota lo que se ve también fuera, ¿no? Entonces harían 2 índices. Uno es individuos por superficie, que sería con lo de la banda de 50 metros, 25 a cada lado del camino, e individuos por kilómetro de recorrido, que sería todo lo que se ve, ¿no? Entonces, durante el mes de mayo se hizo estos transectos, varios kilómetros en abedular,
en bosque de ribera, robledal xerófilo y matorral. Entonces, el abedular fue en primavera el hábitat que más especies tenía, que más aparecieron en ese estudio, 25 especies, con una densidad de 70 individuos por 10 hectáreas, más o menos 62 individuos por kilómetro. Como podéis ver, los valores entre densidad de individuos por hectárea e individuos por kilómetro de recorrido son muy parecidos siempre. Bosque de ribera, el segundo hábitat más rico, 23 especies, 80, el que más densidad tiene, casi 90 individuos por cada 10 hectáreas y bueno, 73 individuos por kilómetro caminado. Robledal xerófilo, 20 especies, una densidad ya baja, casi la mitad que los otros dos, cerca de 40 individuos por hectárea y bueno, 60 individuos por kilómetro. Y en matorral, el hábitat más pobre, 14 especies, con 20 individuos por cada 10 hectáreas y bueno, 22. En invierno, ¿qué pasa? Solo 25 especies detectadas y baja bastante. Bosque de ribera pasa a ser el que más tiene, también es el que está en las partes más bajas de la reserva, 16 especies y una densidad, si comparáis con lo de arriba, bajísima, 16 individuos por cada 10 hectáreas. Abedular, que solo está en las partes más altas de la reserva, 13 especies y 6 individuos por cada 10 hectáreas. Ya veis, menos de 10 veces lo que tenía en primavera. Robledal xerófilo, 13 especies y 10 individuos por cada 10 hectáreas. Y matorral baja mucho más, 5 especies y 3 individuos. Es ir caminando y sorprenderte cuando ves algo. Son zonas muy expuestas de matorral, en zonas altas y para ver algo cuesta. Por eso digo que el que quiere ir a Munillos en invierno y ver algo, que ponga el oído, que vea rastros, porque pájaros, si vas en primavera a primera hora, por la mañana, puedes escuchar todo lo que quieras. Ver, tienes que ver dónde fijarte bien, vas a ver páridos, pero no vas a ver todas esas especies que ves aquí. Es muy difícil, tienes que dedicar mucho tiempo. Por otra parte, se hicieron estaciones de escucha, que era parecido al programa Noctua. Cada 500 metros se hacía una estación, se paraba 10 minutos y se registraba todo lo que se escuchaba y se oía. En torno a 200 metros, que es lo que se estima que se puede escuchar bien y bueno, ver ya se ve en hábitat forestal bastante menos. Entonces, aquí ya, como era mucho mayor número muy repartido por toda la reserva, por los 3 valles, ya salen más especies, que si vemos la anterior, si aparecieron en primavera 34 especies, con este método aparecieron 42. Y pasa el robledal umbrófilo a ser el que más especies tiene, 31, el xerófilo 30, abedular ya baja, que antes era, si lo visteis antes, era el que más especies tenía, tiene parecido, 26, están parecidas a antes, que eran 25, y matorral, 23 especies. ¿Qué especies son más frecuentes de ver en Munillos? Con todos estos estudios se vio que el chochín, como os decía antes, la cerrica, pionina, se llama de muchas formas en Asturias, está por todas partes. El petirrojo, lo mismo, es muy común verlo. Zorzal común, herrerillo común. Herrerillo le gustan mucho los robles. El carbonero barrapinos, el pinzón muluar. Y en la zona de matorral, el más frecuente, el acentor común. Por grupos, un poco, aunque no se hizo muestreo específico para ellos, se anotó las especies que se veían y bueno, con el inventario que había, bueno, están alimoche común, cría por alrededor de la zona y se puede ver a uno volando por allí. Alimoche común es el del medio. Águila real, en su momento llegó a criar en la reserva, ahora no sé si cría allí o no, por los alrededores también llegó a criar y seguirá criando. Después águila calzada, una rapaz mediana que es ligada a medios forestales. Hay datos de águila perdicera, especie más mediterránea, pero bueno, en Asturias de vez en cuando aparece algún joven en dispersión. Sobre todo se sabe por lo que están radiomarcados de otros programas de marcaje en otras comunidades. Águila culebrera se puede ver bastante bien en las zonas más altas de matorral. Ratonero se ve bastante bien, es la más abundante de todas. Abejero, que lo veis, lo voy a poner aquí, es este de aquí abajo,
si se ve de lejos se puede confundir con un ratonero, pero bueno, es bastante común por la zona. Es una especie que está especializada en comer nidos de avispa. Se encuentra ahora mismo, bueno, salió hace años que también depreda la avispa pelutina, que está muy de moda. Después, en zonas altas de matorral se puede ver al aguilucho pálido, lo veis aquí abajo a la izquierda. El gavilán común es especie forestal que es frecuente ver, pero muy rápido. Como sabéis, el azor y el gavilán van cazando siguiendo alta velocidad detrás de presas y se tiran a por ellas de repente. Lo más normal es ver pasar algo muy rápido volando al lado tuyo y ver pájaros allí volando. Cernícalo vulgar, asociado más bien a zonas abiertas y de roquedos. Está aquí abajo, a la derecha. Halcón peregrino, no es tan fácil verlo en Muniellos, está asociado sobre todo en partes rocosas de la periferia. Alcotán europeo, especie migradora que llega en primavera. Ya no lo tengo visto por allí, pero bueno, hay datos de la periferia y cercanías. Y el esmerejón, que supongo yo que lo verían por zonas así más altas y de matorral, porque es una especie de entornos muy abiertos del norte de Europa que viene a invernar. Especies eminentemente forestales, los páridos y mito. Aquí veis las especies que están, todas las que hay en Asturias están aquí presentes, y en la península también, en Muniellos tenéis arriba a la derecha el carbonero palustre. Muniellos es límite occidental de distribución, bueno, en torno de Muniellos, en la península y en Europa. Tenéis abajo de él el carbonero garrapinos, muy común por todo Muniellos y por toda Asturias en zonas forestales. El mito, abajo. Siempre estas especies en invierno, sobre todo en sitios muy fríos como puede ser Muniellos, se andan en grupos. Puedes ver un grupo a lo mejor de 20 individuos mezclados con todas estas especies en conjunto, volando de un árbol para otro, se juntan. El mito, bueno, es el pájaro más pequeño de Asturias en cuanto a peso, y si le quitas la cola también en longitud. La cola es mide 13-14 centímetros, pues la cola es la mitad. Queda un pajarín que si lo ves es como una bola de algodón. Después está no sé si se ve bien, el herrerillo capuchino, que ya no debe ser de los páridos menos abundantes de Asturias, pero bueno, está muy bien repartido. El herrerillo común, que es muy abundante, y el carbonero común, que también es abundante, pero bueno, prefiere zonas un poco más abiertas y de campiña. Otras aves forestales, los agateadores. Aquí tenéis, no sé si se ve bien, un agateador norteño, que como pasa con otras especies, Muniellos y alrededores es el límite de distribución occidental de toda Europa. Son aves eurosiberianas y el límite de montaña eurosiberiana, zona montana, pues es Muniellos y poco más. Y las grandes manchas forestales bien conservadas es Muniellos. Pues ahí se encuentra el agateador común, el agateador norteño, muy abundante el trepador azul, el arrendajo, que es el que os ve antes que lo veáis a él, es el que da la voz de alarma en el bosque, y después urogallo, especie en peligro de extinción crítico. En su tiempo, yo recuerdo cuando estuve por ahí trabajando un año, no se hizo ningún estudio específico de él, pues en un año 6 se levantaron por las rutas que se hacían, la mayoría eran hembras, y bueno, era una especie que encontraba rastros abundantes por todos lados. Ahora, los pocos ejemplares que quedan en Asturias son el entorno de Muniellos y el entorno próximo. Es una especie que esperemos, esta foto no es de allí, si os acordáis del famoso mansín que corrió mala suerte, que se lo comió un perro. Se lo comió en casa un perro que, bueno, muy mansa, se intentó reintroducir muchas veces en el medio, pero terminó mal. Mamíferos. Aquí tenéis un poco las familias y las especies que se ven. Floricidades son las musarañas, 4 especies de musarañas presentes en la reserva. Talpidae son el topo y el desmán,
están presentes dos, erizo, está presente el erizo que hay, quirópteros, que serían los Vespertinidae, Molosidae y Rhinolophidae. Están presentes 16 especies en la reserva. Como os dije al principio, es un grupo muy bien estudiado dentro de la reserva, porque ya previamente este trabajo de 2002 se trabajó sobre ella y después en el 2002 se volvió a trabajar sobre ella. Ya os pondré después de resultados. Muridae son ratones y topillos, 9 especies. Lirones, Liridae, 2 especies, las dos que hay en Asturias, el lirón gris y el lirón careto. Esciuridae, la ardilla, común por la reserva. Liebres, hay una especie de liebre, yo creo que es la liebre del Castro Viejo la que está citada en la zona, que es la más montana de endemismo de la cordillera cantábrica. Por la zona baja podría haber alguna liebre ibérica. Suidos, jabalí, está presente por la reserva. Cuando os decía tanto Chema como yo de que es difícil ver especies, yo recuerdo que cuando estuve en Muniellos, rastros se veía jabalí. Las compañeras que estaban allí muestreando invertebrados, de vez en cuando veían algún jabalí. Yo, el último mes que estuve allí, fue cuando vi algún jabalí. Y eso que andaba mirando por todos lados, y resulta que la vez que vi jabalí fue 3 el mismo día distintos. Se concentra todo. Bóvidos, es el rebeco, una especie. Capreólidos, el corzo, una especie, ya hablaremos después de ellos. Cérvidos, está citado allí el venado, por los alrededores. En su tiempo, épocas más de hace un par de siglos, había muniellos. Después se extinguió y después algún ejemplar entró por las cercanías a partir de Degaña, Hermo, por ahí cerca, se pudo ver, a lo mejor, no sé si entrarían dentro mismo de la reserva. Cánidos, 2 especies, el zorro y el lobo. Mustélidos, están representados, yo creo que todas las especies de mustélidos en la reserva y su entorno, quitando, de Asturias, que se ven en Asturias. Vivérrido es una especie, la jineta. Félido, el gato montés, que también está citado para la zona, y úrsido, el oso. Bueno, roedores, micromamíferos. Y aquí van tanto roedores como musarañas, ¿no? Entonces hice un muestreo de colocar trampas Sherman de captura en vivo. Son unas cajas, se pone un cebo dentro, se cierra una trampilla y quedan ahí vivos. Se cogen, se estudia a ver si se ve la especie, se marcaba para intentar sacar densidad. El marcaje era muy fácil, se cortaba la punta de una uña. Entonces, si te caía otra vez, tú mirabas la uña y cada individuo que te caía ibas marcando distinta uña para no confundirte. Entonces mirabas para saber captura-recaptura, modelo de captura-recapturas sin ninguna mortalidad. Entonces tú, cuando recapturabas en una semana que ponías las trampas el lunes, cuando llegabas el jueves, mira, está marcado, ya cayó, apuntabas, ¿no? Entonces se hizo poner bastantes trampas cada 10 metros en hábitats de brezal, abedular, rovedal xerófilo y rovedal umbrófilo en otoño, época que se consideró que era la de mayor densidad. Pues bueno, las especies más abundantes fueron los apodemos, los ratones de campo, tanto el común como el leonado. No se llegó a distinguir, porque son muy difíciles de distinguir en campo, las 2 especies. Después, una especie que apareció de vez en cuando era el topillo rojo, que apareció más bien en abedular. Como veis antes, los ratones de campo apodemos son más abundantes en abedular y rovedal umbrófilo. En zonas más secas, como el brezal y el rovedal xerófilo, era menos abundante. Lirón gris, solo nos apareció, cayó uno en la trampa. Parte de las trampas eran a lo mejor pequeñas para él, pero bueno, era bien conocido de verlo por la zona, porque tanto la guardería como rastros que se encontraban indicaban que había. Después, dentro de las musarañas, Oryx coronatus era la que apareció, cayó una por ahí, pero bueno, como veis, no dan muchos datos, densidad. Se hizo un índice de individuos capturados por cada 100 trampas noche. Había que ver cuántas trampas se ponían en cada zona, traducirlo a noches que pasaron y bueno,
los más abundantes, como puedes ver, los hábitats con más densidad era el roedor umbrófilo y el abedular. Otras especies que se detectaron, era la musaraña de Cabrera, que apareció en muestreos que estamos haciendo de pesca eléctrica, cerca de una orilla, una musaraña de Cabrera, muerta, allí apareció, y después las compañeras entomólogas que estaban por ahí trabajando, de vez en cuando accidentalmente caía en las trampas que tenían de captura en suelo alguna musaraña, y entre ellas, que fuera distinto a lo que teníamos ya inventariado, apareció el Soris minutus, la musarañana. Mamíferos acuáticos. Pues bueno, se hacen transectos siguiendo una metodología estandarizada a nivel nacional, que es mirar 600 metros de río, ambas orillas, buscando rastros. Es muy difícil ver estos individuos, pero es muy fácil distinguir los excrementos y las huellas de nutria. Los excrementos, además, por la composición de que se ven muchas espinas o huesos de anfibios, tienen un olor característico. Las huellas, bueno, también son inconfundibles. Entonces, hicieron 4 transectos en el Valle de Valdebois, 9 en de Muniellos, 5 en la Vilella. Positivos, en todos los de Valdebois aparecía nutria. En la gran mayoría de los de Muniellos aparecía nutria. Y en la Vilella, ya algo menos. A lo mejor la Vilella es el río más caudaloso y que puede limpiar un poco, si sube algo el nivel de Libias, puede limpiar un poco las huellas. Yo supongo que la nutria, que es oportunista muchas veces para comer, cuando es época de apareamiento de anfibios, sobre todo de ranas, subirá a las lagunas a comer. Es muy típico que se desplace a lagos de montaña cuando es época de que van las ranas y los sapos a poner allí las puestas. Desmán. En los mismos transectos, y a la vez que la nutria, se miraba el desmán. En Valdebois no se detectó, pero bueno, tendría que haberlo porque es una zona característica, bueno, tiene muy buen hábitat para ello. En Munillo se detectó en la tercera parte de los sitios que se miró, y en la Vilella en las 2/3 partes. Se detecta sobre todo por excrementos. Es una especie que deposita los excrementos muy cerca de la superficie del agua, un poco en piedras abrigadas de la corriente, y cualquier pequeña subida del nivel del agua te puede barrer. Después, para no confundirlos con otros excrementos que pueden ser los de musgaño, los de algún pájaro que los lavó la lluvia y quita la parte blanca, pues se cogían las muestras dudosas, se llevaban al laboratorio y se miraban los pelos que son característicos, a ver si están presentes o no del desmán. Ahora mismo en Asturias, la mayor parte del desmán está concentrada en la parte suroccidental de Asturias, es donde están las mejores poblaciones. Quirópteros, el grupo mejor representado de todo Muniellos. 15 especies de mamíferos, sobre todo especies forestales. Hubo un equipo de Félix, perteneciente a la Sociedad de Estudio y Conservación de los Murciélagos Asturianos, y de SECEMU, es una eminencia a nivel nacional de estudio de murciélagos. Estuvo allí con algún ayudante, un compañero que ahora mismo es compañero nuestro, Carlos, haciendo muestreos de murciélagos, que eran estaciones de escucha, o sea, en un sitio se paraba 5 minutos, con detectores grabadores de ultrasonido se grababan los sonidos, entre estación y estación de escucha se hacía un recorrido grabando lo que se escuchaba, y así se hacía en los 3 valles, ¿no? Entonces, con esos datos se halló estos índices de abundancia. Como veis, Pipistrellus pipistrellus, la especie más abundante, lo veis aquí, apareció en las 2/3 partes de las estaciones. Es una especie, muy característica de todos los hábitats. Especies forestales, ya estaría como típica, tenéis aquí arriba a la derecha, el murciélago de bosque, Barbasteria barbastellus, aparece en el 3,7% de las estaciones. En itinerarios contactos, ya veis, muy bajos, por kilómetro. Unas especies muy interesantes, también muy típicas y muy amenazadas, son los nóctulos. En Muniellos hay datos de
Nystalus leisleri, que es el nóctulo menor, y de Nystalus sp, eso es, que son difíciles de distinguir, que son el nóctulo grande y el nóctulo mediano. Nóctulos medianos ahora mismo en Asturias, asegurado que se pueda decir, no hay ningún dato. Son especies muy amenazadas, tienen un vuelo muy alto, necesitan de bosque maduro, se refugian y crían en oquedades de árboles, y son especies que vuelan alto y muy lejos a buscar comida. Por zona de Gaña, yo tengo algún amigo que dice que los ve muchas veces nóctulos, bueno, murciélagos grandes, que eso tienen que ser nóctulos, volando por el valle, yendo en dirección Ibias y volviendo. O sea, son recorridos de decenas de kilómetros mejor que se hacen en una noche. Peligro que tienen, parques eólicos. Son de las especies más amenazadas en Europa por choques con parques eólicos. Ungulados. Rebeco. Se intentó hacer varios tipos de censo de rebecos, desde puntos fijos contando, itinerarios. Conclusión que saqué yo, que sacamos, no se detectan los que hay. Aquí no sé si los veis, condiciones típicas de Muniellos, un rebeco aquí entre la nieve, otro está aquí tapado por los árboles. ¿Qué tienen los rebecos? Es la especie que mejor se ve, yo creo, en Muniellos de mamífero. Vas y es raro que no hagas la ruta de 20 kilómetros de subir a lagunas por un lado y bajar por otro, que no veas un rebeco varios moviéndose, atravesando el camino, o que los veas en una peña un poco más para arriba. Hay demasiado árbol para poder contar todos los rebecos que hay en Muniellos. Es una especie que va más y censas unas zonas que crees, aparecen unas estimas de 20, de aquella aparecían estimas entre 20 y 40 individuos, pero no se correlacionaba con la experiencia de que caminas por Muniellos y veías grupos por muy distintos sitios y hábitats muy diferentes, bueno, diferentes no, muy forestales, con algo de roquedo, pero en otras zonas sin roquedo, tanto en la parte baja al lado del río como en la parte más alta y en los tres valles. Corzo, pues bueno, se hizo itinerarios y intentar hacer también censos por vocalizaciones, o sea que escuchar los ladridos que da el corzo cuando detecta a alguien como de alarma. Y bueno, los resultados que salieron era una especie que la carretera del Conio, que atraviesa por la parte alta el valle de Valdebois, pues era muy típico cuando hacías aquella carretera ver varios corzos a la orilla de la carretera moverse por allí. Es una especie que bajó mucho en Muniellos. Antes era de lo más común, casi se veía más que rebeco, y ahora es raro verla. Aquí no sé si lo veis, aquí abajo es la situación típica de verlo por ahí, asomado entre los árboles mirándote. Más abundante, pues bueno, en de aquella Valdebois, lo que decía, la carretera era muy fácil verlo, y la Vilella, ¿por qué? Porque tiene mucho prado intercalado con las zonas forestales y se puede ver mejor y donde menos densidad en Muniellos. Otros carnívoros, ¿cómo ves de tiempo? Pues justo. No se hizo muestreo específico para ellos. Se detectan por huellas, aquí veis huella de tejón, o excrementos de lobo, ¿no? Armiño. Muy difícil de detectar. No, el sustrato de Muniellos, para ver las huellas, suele ser muy rocoso y como no veas uno, difícil, está citado. Comadreja, lo mismo que Armiño. Turón, hay citas cerca de Muniellos. Marta, se deja ver, es una especie que es bastante diurna y puedes verla de vez en cuando en el camino, se pone de pie y te mira y después marcha. Garduña, ahí citada y bueno, es más nocturna que la Marta. Nutria, ya os hablé antes de la nutria, de lo que salía. Tejón, se puede ver algún rastro de alguna letrina, alguna huella, pero bueno, verlo es muy nocturna. Jineta, se puede ver alguna letrina de ella, está citada en la zona. Zorro, se ven sobre todo excrementos, huellas y bueno, algún individuo se puede ver. Lobo, lo único que se ve, es muy difícil de verlo, son excrementos, como el de aquí abajo, y huellas en zonas de paso, se ven fácil. Y oso.
es muy difícil ver oso en Munillos. Es muy forestal. Yo, de hecho, allí, mientras todos estos trabajos, en un año lo vi una vez y de muy lejos en una zona muy abierta. No es este, ¿eh? Esto lo pongo para decir un poco que el oso de aquella debía haber sobre 100 ejemplares, 100 pocos en Asturias, ahora ya anda por 300 y pico. Es una especie en peligro de extinción que, por suerte, en los años 80-70 se temía porque tuviera viabilidad. Ahora ya anda en torno a 350 individuos y bueno, ya se vio lejos el fantasma de la extinción, pero bueno, sigue en peligro de extinción. Y gracias a todos por aguantarme la charla. Deciros que, bueno, con respecto al oso, que si miras en Asturias los datos que hay de osos con crías, que se hace un seguimiento todos los años de osos con crías, hay un hueco en Munillos que no se ven. Es muy difícil de mirar, mucho bosque, mucha superficie, pero eso no quiere decir que no haya. Seguro que hay alguna hembra, 2 o 3 o 4, que puede haber por todo el valle, pero es muy difícil de detectar en toda la maraña que hay de árboles, muy pocas zonas para poder ver, y no quiere decir que no haya. Esto es en el entorno de Munillos y son 2 crías de un par de años por ahí que estaban en el entorno y seguro que se reprodujeron dentro de Munillos. Está hecho con digiscoping, a unos 300-400 metros de distancia, aunque parece que está de cerca. Pues bueno, con esto terminé. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por esta interesante descripción y catalogación que hicisteis de la fauna de Munillos. Y bueno, como siempre, si tenéis preguntas, comentarios, sí, adelante. Dos preguntas. Una sobre el lagarto verdinegro. ¿Verdinegro? Sí, es muy frecuente aquí en Munillos. Y luego la otra, que yo, de 3 fuentes diferentes, pues, me han dicho que, y he visto que los pajarillos más pequeños que hay, uno dijeron que el chochín, otro dijeron que el reyezuelo, y ahora tú me dices que el mico, que es el más pequeñito. A ver, te digo lo primero, lagarto verdinegro. Hay que buscarlo específicamente. Bueno, lo más que puedes ver muchas veces es que se mueven las hojas. Se siente, eso es muy habitual, se mueven las hojas, sientes un ruido y cuando intentas ver lo que hay muchas veces, si no es una lagartija serrana, que es muy abundante, si hace más ruido y detectas dónde se metió, ves un lagarto verdinegro. Y después un sitio muy bueno es orillas de caminos y tal, un poco soleados con vegetación, suelen estar metidos entre ellas. O alguna vez incluso soleado. La foto que ponía era de la parte de la Vililla y era eso, estaba en el borde de un camino en el talud, tomando el sol allí, calentando un poco. Y después, pájaros más... A ver, las guías por medida, claro, son 9 centímetros más o menos un reyezuelo, muy, muy pequeño de peso, tanto el sencillo como el listado. El chochín es más rechoncho, tiene mucho más cuerpo, es más pesado que los reyezuelos, son por ahí de medio también. Está el buitrón, que también es un pájaro muy pequeño, en torno a 10 centímetros por ahí y muy poco de cuerpo, pero cuando por temas de anillamiento acompañas a alguien y tienes un mito en la mano, agarrado, notas la diferencia. Es todo cola y plumas es como una bola de algodón con un poco de peso. Notas mucha diferencia, aunque sea de longitud mayor, porque tiene una cola muy larga, es más de la mitad del cuerpo, el cuerpo es muy pequeñín. Gracias. Una pregunta. Un momento, que había un chico ahí que... Sí, por favor. Sí, si el chico soy yo. Bueno, no, yo quería destacar una cosa, que es el esfuerzo tremendo que hicieron Pedro y Susana, que la tengo aquí detrás, que lograron sobrevivir
un año en Muniellos sin que aquello terminase como El Resplandor, la película de Kubrick. Yo la verdad es que pensaba que cuando terminaron el trabajo iban a aullar con más facilidad que articular palabras y sin embargo, bueno, pues lograron sobrevivir con una razonable sanidad mental, no sé hasta qué punto fue del todo perfecto. Pero la otra cosa que quería decir es que el trabajo que hicieron en un año es un trabajo que probablemente en otros sitios lo hubieran hecho como una docena de personas aproximadamente. Ellos se ocuparon junto con Félix González, como comentó antes Pedro, de todos los grupos de vertebrados que había en la zona. En realidad se comportaron como especialistas en cada uno de los grupos, porque no era solamente constatar la presencia, sino hacer estimas absolutas de la población, o bien estimas relativas, en la mayor parte de todos los casos. Y eso representa un esfuerzo titánico. Yo me imagino que todos los grupos de investigación que trabajaron en Somiedo durante varios años, pues pensarán que efectivamente todos son muy meritorios, lo son, que hicieron un gran esfuerzo, lo hicieron, pero en este caso fue además un trabajo contrarreloj, porque a diferencia de otros solamente se trabajó durante un año, o un año y unos pocos meses, creo recordar, y el trabajo el resultado ha sido magnífico, con un tremendo coste personal, un enorme esfuerzo personal, sobre todo de estas dos personas, Pedro y Susana, que está aquí muy discreta, como suele ser ella, y simplemente manifestar mi agradecimiento por el trabajo que hicieron. Muy bien, pues pido un aplauso para los tres. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí. Sí, por favor. Yo quería preguntarte en qué año, si no recuerdas, hablaste del urogallo, haciendo transectos, levantaste, no sé, 9 hembras. 6, no, eran 6. Yo que recuerdo eran 4 hembras y 2 machos. A Susana le tocó ver, yo creo que 2 o 3 de ellos. Si recuerdas el año. 2002. 2002. Yo estuve en noviembre en Muniellos, estuve varias veces. Y estaban hablando del urogallo y por lo visto está de capa caída. Que está de capa caída, no, sí, no hay muchos datos. Siempre hubo... No, antes yo cuando estuve allí, sin ir a él, porque no íbamos ni a Cantadero a verlo al canto, no se hizo ningún estudio específico, encontraba rastros por las sendas que no son abiertas al público general, que son de guardería o para los caminos viejos que había. Encontrabas alguna pluma, se te levantaban en los sitios más increíbles, siempre te daban un susto porque tú ibas caminando y de repente a un metro te salía una hembra que parece un estruendo. Sí, sí. Cuando se sale volando, yo me acuerdo, el macho que mejor vi fue estando en el fondo del todo del Sesto Gordo, haciendo una estación de pájaros, la última estación de pájaros, allí sentado en una falla que estaba tirada, y de repente siento algo por ahí y miro, y era un urogallo que pesaba como a 20 o 30 metros caminando, y al girarme un poco para verlo, salió volando. Eso ahora, ya que por la zona, la ruta habitual, no se solía ver ningún rastro de urogallo, ni nada, ir a Muniellos a ver urogallo, nada. Es específicamente la gente que trabaja para controlar las poblaciones que hay, ir lo menos posible a ver los ejemplares que quedan. Sí, te lo preguntaba porque lo que me dijeron es que el urogallo en Muniellos está prácticamente... No te puedo decir porque no tengo los últimos datos disponibles. Por eso me sorprendió que lo que dijiste, por eso te preguntaba el año. No, de aquella había. De aquella había muchos cantaderos, de aquella y unos años antes no era muy raro ir por la carretera del Cornio y haber algún ejemplar por la carretera. Ahora eso es imposible. Yo también levanté 2 machos una vez caminando allí en Sesto Gordo también.
en pleno camino, ibas caminando y salían volando. Sí. Pero también por ahí, hace casi sobre 20 años atrás. Sí. Estos rastros en la ladera sur de la Candanosa, encima de Omente, esa parte de ahí, hace años también se veían rastros, pero ahora nada, no se ve nada. ¿Algún comentario más o pregunta? Bueno, pues nada, muchas gracias por su asistencia de nuevo. Ya saben que si la gente que esté interesada en hacer la excursión, que se apunten por favor ahí al salir. Y nada, les convoco para la penúltima conferencia del próximo jueves, dedicada a los líquenes por la profesora Alba Barrero. Muchas gracias.